El aire en la oficina del señor Henderson sabía a papel viejo y a ese tipo de aromatizante caro que intenta demasiado ocultar el olor del polvo. Era un espacio frío, clínico, dominado por un escritorio de caoba que se extendía entre nosotros como la tapa de un ataúd. Mi hermana, Elena, estaba sentada a mi izquierda. Se inclinaba hacia adelante, su blusa de seda brillando bajo las luces fluorescentes, los nudillos blancos de tanto apretar su bolso de diseñador. Mis padres, Marcus y Silvia, la flanqueaban como generales de alto rango. No me miraban. Llevaban 3 años sin mirarme con otra cosa que no fuera una decepción filtrada. No te queda nada por habernos cortado, anunció Elena, con una voz que cortaba el zumbido del aire acondicionado. Las propiedades, el portafolio, la casa de verano, todo es mío. Mamá y papá lo dejaron muy claro. Yo me quedé en silencio. Dejé que las palabras flotaran ahí, vibrando en el estrecho espacio entre nosotros. Sentía el peso familiar de sus miradas colectivas, una mezcla de lástima y triunfo. Para ellos, yo era el fracaso. La hija que había osado poner límites, que se había mudado a otro estado para trabajar en un empleo insignificante en servicios sociales en lugar de seguir siendo una pieza decorativa de la empresa familiar. Silvia acomodó sus perlas, curvando los labios en una sonrisa fina y afilada. Te dimos todas las oportunidades, Ana. Tú elegiste distanciarte. Elegiste tú, vida pequeña. Es justo que el patrimonio pase a la hija que sí se quedó. Me quedé 3 años cuidando a la abuela Rosa en cuidados paliativos mientras ustedes 3 estaban en Maldivas, dije en voz baja. La mandíbula de mi padre se tensó. Fue tu decisión. Siempre tuviste complejo de mártir. Basta, dijo el señor Henderson. No levantó la vista del expediente. Era un hombre hecho de trajes grises y pliegues perfectamente planchados, con el rostro de una neutralidad legal imposible de leer. La animosidad queda registrada. Sin embargo, estamos aquí para ejecutar la distribución del patrimonio conforme al marco legal vigente. ¿Qué es mío?, escupió Elena. Lea el testamento de una vez. Tengo un vuelo a las 6. En realidad, dijo Henderson, levantando por fin la mirada. No miró a Elena. Me miró a mí. Antes de proceder con el testamento de 2022 que sus padres redactaron, debemos abordar la estructura de los activos subyacentes. En concreto, estos fideicomisos irrevocables de 2019. La sala quedó en silencio. La sonrisa de mi madre no desapareció, simplemente se congeló, como una máscara agrietada. ¿Qué fideicomisos?, preguntó Marcus, con la voz perdiendo su autoridad de siempre. Yo no autoricé ningún fideicomiso en 2019. No tenía que hacerlo, Marcus, respondió Henderson. Sacó un grueso conjunto de documentos del expediente. La tinta azul de las firmas captó la luz. Su madre, Rosa Abernathy, tenía el título principal de los bienes bajo la escritura familiar de 1984. En 2019, estando en pleno uso de sus facultades mentales, y tengo aquí las certificaciones médicas para probarlo, transfirió el 80% de los bienes inmobiliarios de la familia y la totalidad del portafolio de inversiones líquidas a un fideicomiso irrevocable. La mano de Elena fue a su garganta. ¿Y eso qué? Seguro lo puso a nombre de la familia. No lo hizo, dijo Henderson, pasando una página. Designó un único beneficiario y un único administrador. El fideicomiso fue estructurado para evitar el proceso de sucesión. También fue diseñado para ser impenetrable ante testamentos posteriores o modificaciones patrimoniales. ¿Quién es el beneficiario?, exigió Silvia, elevando la voz. Henderson volvió a mirarme. Ana. Todo, el complejo de oficinas del centro, el viñedo en Napa y la residencia principal, está dentro del fideicomiso La Gracia de Rosa. Ana se convirtió en la propietaria legal de estos bienes en el momento en que Rosa falleció. El testamento que usted redactó el año pasado, Marcus, solo cubre los efectos personales y el 20% restante del efectivo líquido, el cual, debo añadir, fue considerablemente reducido por sus recientes pérdidas en capital de riesgo. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue el silencio de una mecha llegando al final. Elena empezó a gritar. Es mentira. Ella estaba senil. Ana, serpiente. Manipulaste a una mujer moribunda. Se lanzó sobre el escritorio,
con las uñas perfectamente cuidadas arañando el aire como si pudiera desgarrar los documentos legales con pura voluntad. Mi padre la sujetó del hombro, pero su rostro también era una máscara de shock gris. Ana, dijo mi padre, con la voz temblando con otro tipo de poder. ¿Tú sabías esto? ¿Te quedaste ahí y nos dejaste hablarte así? Lo miré. Vi las líneas de edad que antes no había notado, la desesperación escondida detrás del traje caro hecho a medida. Sentí un destello de la tristeza antigua, la niña que quería que él estuviera orgulloso de ella, pero murió rápido. Fue reemplazada por el pulso frío y constante de una mujer que por fin había dejado de esperar permiso para existir. Me quedé porque quería ver quiénes eran ustedes cuando creían que no tenía nada, dije. Quería ver si quedaba aunque fuera un gramo de amor familiar que no dependiera de una cuenta o un balance. Nos engañaste, gritó Elena. Esa casa es mía, ya hasta contraté a una decoradora. La casa es mía, la corregí. Y la decoradora va a tener un problema bastante serio para entrar con el nuevo equipo de seguridad que contraté esta mañana. Silvia se puso de pie, pálida. Ana, cariño, seamos razonables. Somos familia. Esto debe ser un error. La abuela Rosa nos quería a todos. La abuela Rosa amaba la verdad, dije. Vio cómo trataban a las enfermeras. Vio cómo no la visitaron los últimos 6 meses porque el olor a enfermedad les resultaba demasiado incómodo. A mí sí me vio, mamá. Por primera vez en mi vida, alguien de esta familia realmente me vio. Los voy a demandar, gruñó Marcus, intentando recuperar el control. Irrevocable no significa intocable. Voy a encontrar la forma de romper esto. Te voy a arrastrar a juicio por una década. El señor Henderson se aclaró la garganta. Fue un sonido seco, polvoriento. En realidad, Marcus, hay una cláusula. Sección 14.2. Rosa incluyó una disposición de no impugnación con un activador específico de mala fe. Si cualquier miembro de la familia intenta litigar la validez del fideicomiso, su parte restante del testamento de 2022, ese 20% de los activos líquidos, se transfiere inmediatamente al fideicomiso también. Dada la situación actual de liquidez de su firma, le aconsejaría no hacerlo. Elena se dejó caer de nuevo en la silla. La rabia no desapareció de golpe, se le fue escapando, dejándola pequeña, hueca. ¿Qué vas a hacer?, susurró. ¿Nos vas a echar? Me puse de pie. No sentí la oleada de calor que esperaba. No sentí esa satisfacción oscura de la venganza. Sentí ligereza. Sentí que, por fin, el aire de la habitación era mío. El contrato de arrendamiento del complejo de oficinas vence el mes que viene, dije, mirando a mi padre. Su empresa está pagando actualmente un 30% por debajo del valor de mercado. Como nueva propietaria, voy a ajustarlo a la economía actual. Quiero el nuevo contrato sobre su escritorio el lunes. Vas a arruinarme, dijo Marcus. Voy a tratarlo como a un inquilino, respondí. Nada más, nada menos. Y la casa, tienen 30 días para desalojarla. La voy a convertir en un centro de descanso para cuidadores de hospicio. Ellos necesitan la vista más que ustedes. Ana, por favor, sollozó Silvia, un llanto completamente financiero. Caminé hacia la puerta. Me detuve con la mano en la manija de bronce frío. Me giré para mirar a las 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir como una nota al pie en su historia. Dijiste que no me quedaba nada por alejarlos, le dije a Elena. Pero la verdad es que lo tuve todo en el momento en que dejé de importarme lo que pensaran de mí. El dinero solo es el papeleo alcanzando a la realidad. Salí de la oficina. El pasillo era largo, lleno de retratos de hombres severos enmarcados en dorado. No me parecía a ellos, pero mientras mis tacones resonaban sobre el mármol, el sonido era firme, rítmico, definitivo. El sol me golpeó al salir a la calle. Era martes. La gente iba apurada a comer, los autos tocaban el claxon, y el mundo seguía indiferente a la sacudida sísmica que acababa de ocurrir en una sala con paneles de caoba en el piso 12. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Sara, una colega del refugio. ¿Ya terminó la reunión familiar? Las bebidas corren por mi cuenta hoy. Sé cómo se ponen. Sonreí. Respondí, cambio de planes. Las bebidas corren por mi cuenta. Por el resto del año. Caminé hacia mi coche,
Un sedán modesto que había pagado con mi propio salario. No necesitaba un Porsche. No necesitaba blusas de seda ni perlas. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para construir algo que no estuviera envenenado por el nombre Abernathy. Mientras me alejaba, los vi por el retrovisor. Estaban de pie en la acera, juntos, viéndose perdidos en la misma ciudad que creían dominar. No los odiaba. El odio era pesado, y ya había cargado suficiente de su peso durante toda mi vida. La venganza no estaba en el dinero. No estaba en la propiedad ni en la victoria legal. La venganza era que ya no necesitaba que ellos fueran los villanos de mi historia para ser la heroína de la mía. Era Ana. Solo Ana. Y por primera vez en 30 años, eso era más que suficiente. 6 meses después, la transición estaba casi completa. El viñedo en Napa había sido renombrado. Ya no era Abernathy Estates. Era el descanso de Rosa. Pasaba los fines de semana ahí, no en la sala de catas con los socialites, sino en los jardines que la abuela Rosa había amado. Había contratado a un equipo para manejar la parte empresarial, personas que valoraban la integridad por encima del linaje. Mis padres se habían mudado a un condominio de lujo, más pequeño, más humilde y completamente dentro de sus posibilidades. Hablábamos de vez en cuando. Las conversaciones eran breves y educadas, como se le habla a un conocido distante que alguna vez te hizo un daño profundo. Ahora eran cuidadosos. Medían cada palabra. Sabían que la hija invisible había encontrado su voz, y esa voz sostenía las llaves de su comodidad. Elena se había mudado a Nueva York. Me enteré por terceros que intentaba reinventarse como influencer, aunque la falta de dinero familiar hacía difícil sostener el estilo de vida lujoso. No me había llamado ni una sola vez. Yo tampoco lo esperaba. Algunas heridas no se curan, solo se vuelven parte del paisaje. Me senté en el porche de la casa principal, la que había prometido convertir en centro de descanso. Las renovaciones casi estaban terminadas. El aire olía a pino fresco y lavanda. Una mujer llamada María estaba sentada en la silla junto a mí. Era enfermera y había pasado 15 años en oncología. Tenía las manos marcadas por años de desinfectantes y trabajo duro, pero sus ojos eran brillantes. «Es hermoso, Ana», dijo, mirando las colinas onduladas. «¿De verdad lo hiciste?» «La abuela lo hizo», respondí, recostándome. Yo solo me aseguré de que el correo llegara a la persona correcta. «Podrías haberte quedado con el dinero y desaparecido», dijo María. «La mayoría lo haría». «Ya desaparecí», le dije. «La chica que ellos conocían ya no existe. Esta versión de mí, le gusta construir cosas». Pensé de nuevo en aquel día en la oficina de Henderson. Los gritos, las sonrisas falsas, la fría revelación de la traición. Se sentía como si hubiera sido otra vida. Entendí entonces que la mejor forma de justicia no es una explosión ruidosa ni una humillación pública. Es el zumbido silencioso y constante de una vida bien vivida a pesar de quienes intentaron disminuirla. Miré mi teléfono. Una notificación apareció del banco. Un pago de dividendos del fideicomiso. La deslicé sin leer la cantidad. Los números ya no me definían. Me levanté y me estiré, sintiendo el calor del sol en el rostro. «Vamos», le dije a María. «Veamos la nueva biblioteca. Quiero asegurarme de que las sillas sean cómodas. Si la gente va a encontrarse a sí misma, al menos debería tener un buen lugar donde sentarse». Mientras caminábamos hacia la casa, sentí una paz tan profunda que era casi física. Había sobrevivido al incendio de la codicia de mi familia, y no solo había salido sin quemaduras, había salido forjada. Ya no era la hija a la que habían cortado. Era la mujer que había cortado los lazos que la ataban a un legado tóxico, y al hacerlo, por fin había encontrado el camino a casa. El fideicomiso La Gracia de Rosa no era solo sobre bienes. Era sobre la gracia de soltar, el valor de mantenerse firme y la sabiduría de saber que la verdadera herencia no está en el expediente de un abogado, sino en la fuerza del propio carácter. Cerré la puerta detrás de nosotros, el sonido del pestillo un clic final, satisfactorio. El pasado era un libro cerrado, y por primera vez, yo sostenía la pluma. El sol de la tarde alargaba las sombras sobre el viñedo, pero ya no temía a la oscuridad. Sabía exactamente dónde estaban las luces, y yo era quien controlaba el interruptor. Al final, tenían razón en una cosa, no obtuve nada por alejarlos.
No obtuve su amargura, ni su estatus vacío, ni su amor condicionado. Y fue el regalo más grande que había recibido. El último obstáculo legal llegó un año exacto después de la lectura del testamento. La firma de mi padre finalmente cedió bajo el peso de la renta de mercado. Se vio obligado a fusionarse con un conglomerado más grande, perdiendo su nombre en el encabezado y su oficina de esquina. Me llamó esa noche. Ana, dijo, con la voz más vieja, más delgada. Me retiro. La fusión, ya está hecha. Lo escuché, respondí. Estaba en mi oficina del viñedo, revisando el presupuesto del nuevo ala del centro de cuidadores. Espero que la transición sea tranquila. Podrías habernos ayudado, dijo. Ya no había enojo, solo una confusión persistente y apagada. Tenías los recursos. Sí los ayudé, papá, le dije. Les di la oportunidad de ser empresarios en lugar de abusivos. Les di la oportunidad de ganarse su lugar en vez de depender del fantasma de la abuela. Si no tuvieron éxito, no fue por falta de recursos. Fue porque nunca aprendieron a construir algo sin pisar a alguien más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tu madre quiere verte, dijo finalmente. Para acción de gracias. Miré el calendario. Yo planeaba una cena en el centro para 30 familias que habían perdido a sus seres queridos ese año. Estoy ocupada, dije. Pero dile que puede venir como voluntaria al centro. Necesitamos gente para ayudar con la comida. Colgó sin decir otra palabra. No sentí dolor. No sentí la necesidad de llamarlo y disculparme. Simplemente dejé el teléfono y seguí trabajando. Mi vida estaba llena. Mi corazón estaba en calma. Y mientras la luna ascendía sobre el valle, bañándolo todo en una luz plateada y honesta, supe que el ciclo de favoritismo y traición finalmente había terminado conmigo. Había sido la hija nada, la silenciosa, la que creyeron descartable. Pero las personas silenciosas son las que escuchan. Y porque escuché, oí la verdad cuando más importaba. Los abogados tenían sus carpetas, mi hermana sus gritos y mis padres su orgullo. Pero yo tenía la tierra, el legado y la última palabra. Y la última palabra era libertad. La oficina en la ciudad finalmente se vendió. La compré a través de una empresa fantasma y la convertí en vivienda de bajo costo para madres solteras. Me gustaba la ironía. El lugar donde mi familia intentó quitarme mi valor ahora era un lugar donde otras mujeres aprendían a encontrar el suyo. A veces, cuando estoy en la ciudad, paso caminando frente al edificio. No entro. Solo miro las ventanas, iluminadas por docenas de vidas distintas, y pienso en la abuela Rosa. Pienso en aquel día de 2019 cuando me sentó en su jardín, con las manos temblorosas mientras sostenía las mías. No te ven, Ana, me susurró. Pero yo sí. Y me aseguraré de que nunca puedan dejar de verte. Tenía razón. Miré hacia el piso 12, donde antes estaba la oficina de Henderson. El escritorio de caoba ya no está. El olor a papel viejo desapareció. Me di la vuelta y caminé hacia la multitud, solo otra mujer en la ciudad, llevando un poder secreto que nadie podía quitarme. Yo era Ana. Y estaba exactamente donde debía estar. La historia de mi familia fue una tragedia de codicia, pero la historia de mi vida apenas comenzaba. Y esta vez, estaba escrita con mi propia mano, en tinta firme e irrevocable. Llegué a la esquina y esperé a que cambiara la luz. La ciudad se movía a mi alrededor, una danza caótica y hermosa. Bajé de la banqueta hacia el futuro, con la cabeza en alto, el corazón ligero y el alma finalmente, maravillosamente, mía. La justicia, entendí, no es algo que te sucede. Es algo que creas al negarte a ser la persona que intentaron convertirte. Había sido la víctima, la mártir y el fantasma. Ahora, era la arquitecta. Y la casa que estaba construyendo tenía espacio para todos, excepto para las personas que intentaron destruirla. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo las nubes de morados heridos y dorados rebeldes, respiré profundamente el aire fresco de la tarde. Sabía a victoria. Sabía a hogar. Y por primera vez en mi vida, no estaba esperando que ocurriera lo peor. Yo era quien dejaba las huellas. La venganza estaba completa. El crecimiento continuaba. La vida que había recuperado era más que un acuerdo, era un santuario. Seguí caminando, desapareciendo en el crepúsculo, una mujer que había perdido todo lo que creía querer,
solo para encontrar todo lo que realmente necesitaba. El nombre Abernathy era una reliquia. Ana era una revolución. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, una por una, supe que nunca volvería a estar en la oscuridad. Los fideicomisos eran irrevocables. Y yo también.